El sol de la Ciudad de México apenas se colaba entre las cortinas de encaje cuando el timbre sonó con una insistencia que desentonaba con la calma de la mañana. Eran las 9:15, y yo, como cada día desde que me jubilé, estaba en la cocina preparando mi café de olla con su canela y su piloncillo como Dios manda. Me cubrí los hombros con mi chal y fui a abrir la puerta con ese paso lento que a los 75 ya no se puede disfrazar de prisa. Era el cartero, un muchacho nuevo. Me entregó un sobre color crema con bordes dorados. «Es especial, doña Luisa», dijo con una sonrisa. Lo recibí con las manos temblorosas, no por la emoción, sino por la artritis que últimamente no me deja ni doblar bien los manteles. Cerré la puerta, dejé el sobre la mesa y fui por mis lentes. Cuando leí los nombres en la portada, el corazón se me apachurró como servilleta mojada. Marco Alejandro Vega Montero y Daniela Fuentes Orozco tienen el honor de invitarle a su enlace matrimonial. Leí la fecha una vez, 2 veces, y una tercera por si estaba viendo mal. Sábado 12 de julio, a las 5 de la tarde, en la Hacienda Los Olivos. Era jueves, y me estaban avisando a 3 días del evento. Me senté en la silla más cercana. Mi nombre no aparecía en ningún lado, ni como madre del novio, ni como madrina. Solo decía con cariño: esperamos contar con su presencia. Pero ni una palabra escrita de puño y letra. Nada. Mi hijo apenas me había mencionado que estaban pensando en casarse. Lo dijo una vez un domingo cualquiera entre bocado y bocado de los chiles en nogada que le preparé con todo el esmero del mundo. Nada decidido todavía, mamá me aseguró. Y ahora, esto. No pude más. Tomé el teléfono y marqué su número. 1, 2, 3 veces sonó antes de que contestara con voz baja. «Estoy en una junta, mamá». «Todo bien», respiré hondo. «Marco, acabo de recibir tu invitación de boda. Este sábado. ¿Es una broma o qué?» Del otro lado, silencio. Uno de esos silencios que huelen a mentira. «Ah, ya te llegó. Justo pensaba llamarte hoy. Es que...» Las cosas se dieron rápido. Decidimos adelantar la boda. «¿Y no pensaste en decírmelo antes de que el cartero me lo soltara como cubetada de agua fría?» Le temblaba la voz. «Lo conozco desde que era una manchita de leche en mis brazos. Perdón, mamá. Ha sido una locura. Entre el trabajo, la mudanza, la boda». «¿Mudanza?», pregunté. «Nos vamos a Vancouver. Daniela consiguió un puesto allá. Muy bueno. Y queremos casarnos antes de irnos». Las palabras se me atoraron como bolillos sin café. No supe si me dolía más que se fuera del país sin avisar o que lo hiciera de la mano de una mujer que claramente no me quiere cerca. Y fue entonces que lo soltó así nomás, como quien habla del clima. «Mamá, quería contártelo con más calma, pero Daniela piensa que sería mejor si no vienes a la boda. Quiere algo muy íntimo. Solo amigos cercanos y su familia». Y ahí estaba, la frase que ninguna madre espera oír jamás. «No eres bienvenida en la boda de tu propio hijo». Me quedé muda. Sentí que el alma se me escurría como agua tibia entre los dedos. Él siguió hablando, excusando a Daniela, diciendo que era por los nervios, que yo siempre le he parecido fuerte, imponente, y que eso a veces incomoda. Imponente yo, que apenas puedo con el bastón los días húmedos. Colgué sin despedirme. Me quedé mirando la invitación sobre la mesa, esas letras doradas burlándose de mí. Me serví el café, pero ya no haría nada. En ese momento supe que esto no era solo un cambio de país o un matrimonio improvisado. No. Aquí había algo más. Algo turbio. Algo que mi hijo no se atrevía a decirme. Y si él no iba a contarme la verdad, yo misma iba a encontrarla. Aunque me costara el corazón. Me quedé sentada en la cocina hasta que el reloj marcó las 11, sin moverme, con la taza fría entre las manos. Afuera, el bullicio de la colonia Roma seguía su curso con los vendedores de pan, pregonando como si el mundo no se hubiera venido abajo. Pero en mi pecho había un silencio espeso,
como cuando uno sabe que algo importante se ha roto, aunque nadie más lo note. No era solo que me excluyeran de la boda, era cómo lo hacían, como si yo fuera un estorbo o un mueble viejo que mejor dejar guardado. Y pensar que cuando Marco nació, lo saqué adelante sola sin ayuda de nadie. Ernesto murió joven, y yo me quedé con un niño de 2 años, un trabajo de costurera, en una fábrica textil, y la renta por pagar. Me partía el lomo doblando turnos cosiendo etiquetas, hasta que los dedos se me hinchaban, y aún así le cocinaba caldo de pollo, y le bordaba su nombre en los uniformes de la escuela. Nunca pedí nada. Ni fiestas, ni regalos, ni vacaciones. Solo quería verlo feliz, verlo crecer derecho. Y lo hice. Contra viento y marea lo hice. Lo llevé hasta la universidad con tortillas de sal y zapatos remendados. Y ahora resulta que una muchacha de modales fríos y sonrisa de revista decide que no soy adecuada para su boda. Daniela siempre fue cortés, sí, pero distante. Esas personas que sonríen sin mostrar los dientes, que miran los marcos de las fotos, como si evaluaran si combinan con el sillón. Arquitecta, siempre tan bien peinada, tan medida, como si todo a su alrededor debiera cumplir con algún diseño. Menos yo. Es que tiene ojo clínico, mamá, decía Marco. No es personal, pero claro que lo era. No hay que ser adivina para notar cuando alguien te juzga sin conocerte. En las cenas Daniela apenas tocaba la comida que con tanto cariño preparaba. Y nunca se ofrecía a ayudar. Solo se sentaba derecha con la servilleta sobre las piernas y ese tono condescendiente que me crispaba los nervios. Respiré hondo. No iba a quedarme cruzada de brazos. Quizá no podía cambiar la opinión de Daniela, pero a mi hijo sí le debía una última oportunidad de mirarme a los ojos y explicarme. Así que decidí hacer lo que siempre había hecho cuando algo dolía cocinar. Fui al mercado por los ingredientes arrastrando mi carrito como en los viejos tiempos. Rajas, queso, masa fresca. Marco amaba mis tamales desde niño. En cada bocado iba mi paciencia, mi historia, mi amor callado. Dejé la casa reluciente. Coloqué la vajilla buena, la que solo saco en fechas especiales. No por Daniela, claro que no. Por mí. Porque no soy ninguna sombra en una esquina. Porque merezco ser tratada con respeto. A las 5 en punto el timbre sonó. Marco llegó con la camisa arrugada y ojeras como si hubiera dormido en la oficina. Lo abracé. Al principio él se quedó rígido como si no supiera qué hacer con los brazos. Pero luego me devolvió el gesto y por un segundo creí que todo podía arreglarse. Te hice tamales, le dije mientras le servía. De los que te gustan. Él sonrió débilmente, pero no tocó el plato. Nos sentamos en la sala bajo la foto de su padre. La misma que colgué cuando cumplió 15, donde salen él y Ernesto con sombreros ridículos en el parque Chapultepec. ¿Me vas a explicar lo que está pasando?, Marco, pregunté sin rodeos. 3 años de noviazgo y deciden casarse en 2 días. Y yo me entero por el cartero. Él se frotó la cara con ambas manos como si quisiera arrancarse los pensamientos. Es complicado, mamá. Complicado es criar a un hijo sola. Complicado es pagar la colegiatura cuando no alcanza ni para frijoles. Esto es otra cosa. Marco bajó la mirada. Daniela consiguió un trabajo en Vancouver. Muy bueno. Y nos vamos. La boda es parte del plan. Para llegar casados. El mundo se me volvió estrecho como si el aire no bastara. Mi hijo se iba del país y no pensaba decírmelo hasta después de la boda. ¿Y yo qué? Te ibas a despedir por WhatsApp desde el aeropuerto. No es así, mamá. No me mientas, Marco. Te conozco desde antes de que hablaras. Hay algo que no estás diciendo. Y entonces lo soltó, sin mirarme, como si las palabras le dolieran en la boca. Daniela cree que sería mejor que no vengas a la boda. Sentí que me arrancaban de raíz, como si los años, los sacrificios, los desvelos, todo hubiera sido invisible. ¿Me estás diciendo que tu novia no quiere que esté en tu boda?
¿Y tú aceptas? Marco no respondió. Solo se encogió de hombros. En ese silencio supe que no era su decisión, pero tampoco era capaz de defenderme, y eso dolía más que cualquier desprecio. Ese día me di cuenta de que no solo me estaban dejando fuera de una boda, me estaban borrando de la historia. Me quedé mirando a Marco como si fuera un extraño. No podía entender cómo ese hombre con el que compartía tantas memorias, las gripes de la infancia, los zapatos de charol para la primera comunión, las caminatas a la UNAM, con el tupper lleno de guisado. Ahora me hablaba con la voz apagada como si se sintiera culpable de cada palabra que decía, pero aún así, siguiera adelante. Nos vamos a Vancouver, mamá repitió sin mirarme directamente. Daniela consiguió una posición en una firma importante. Es una oportunidad que no podía dejar pasar. Hablaba como quien repite una justificación aprendida como si le hubieran escrito el guión y él solo lo estuviera ensayando frente a mí. ¿Y tú qué? ¿Tú también encontraste trabajo allá? Pregunté con un nudo en la garganta. Me ofrecieron una vacante en la misma empresa, en proyectos internacionales. Es un buen salto. Asentí despacio. No quería que mis palabras salieran cargadas de resentimiento, pero no podía evitarlo. Y pensaban decirme cuándo. Cuando ya estuvieran abordando el avión. Cuando yo viera tus fotos en Canadá, por Facebook. Marco dejó el tenedor sobre el plato. Los tamales seguían intactos. No fue así, mamá. La decisión se dio rápido. Daniela tenía que responder en menos de una semana. Y quisimos formalizar antes de irnos. ¿Formalizar? Solté con amargura. Y dejarme fuera de la boda también fue parte del plan de formalización. Él suspiró largo como si la paciencia le pesara en el pecho. Ya te dije. Daniela quiere algo sencillo. Íntimo. Dice que sería demasiado estrés tener a todos. ¿Y qué soy yo, Marco? Una presencia tóxica. Un fantasma. Porque te recuerdo que soy tu madre. No una prima lejana, no una ex del colegio. Soy la mujer que te dio la vida. Marco se levantó y empezó a caminar por la sala con las manos en los bolsillos como cuando era adolescente y no sabía cómo darme una mala noticia. Mamá, por favor, no lo hagas más difícil. ¿Más difícil para quién? Para ti que solo tienes que subirte a un avión con tu esposa nuevecita. O para mí que tengo que quedarme aquí sola, viendo cómo mi único hijo se casa sin mí, se muda sin mí. Y me borra como si estorbara en su historia. Él se detuvo junto al retrato de Ernesto. Lo miró un instante y luego bajó la cabeza. Daniela siente que tú no la aceptas, que la haces sentir incómoda, que siempre la criticas, que la juzgas con los ojos. Me reí, pero fue una risa hueca, vacía. Y eso es motivo suficiente para dejarme fuera, porque le dije que el mole no lleva azúcar. Porque le sugerí que no recalentara la lasaña con el aluminio dentro del microondas. Marco no dijo nada. Se quedó allí como si esperara que el tiempo pasara y el momento se evaporara. Me acerqué despacio. Mis rodillas ya no me responden como antes, pero ese día caminé con toda la dignidad que me quedaba. Escúchame bien, hijo. No me molesta que te cases. No me molesta que te mudes. Uno cría para que vuelen, no para que se queden pegados a la falda. Lo que me parte el alma es que me saques de tu vida por comodidad. Que cedas ante los caprichos de alguien que ni siquiera aspiró parte de tu lucha. Marco cerró los ojos. Ella solo quiere empezar con el pie derecho, mamá. No quiere dramas. ¿Y tú crees que mi presencia es un drama? Entonces no sabes quién soy. O peor aún, lo has olvidado. Hubo un silencio largo, doloroso. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y los coches pasando en la avenida. Marco se acercó, quiso tomarme la mano. Pero yo ya no tenía fuerza ni para apartarla ni para sostenerla. «¿Puedo visitarte cuando estemos instalados?», murmuró. «¿Puedo mandarte los boletos?». Como premio de consolación pregunté con la voz quebrada. «¿Después de haberte perdido en la fiesta más importante de tu vida?». «No lo ves ahora, pero es lo mejor». Me giré hacia la ventana.
Las jacarandas estaban empezando a florecer como cada julio, y yo sentí que algo dentro de mí se marchitaba. Ese día supe que uno no siempre pierde lo que deja ir. A veces también lo que lo deja fuera. La madrugada se me fue entre lágrimas y pensamientos enredados como madeja vieja. No encendí la luz, no prendí la tele, no quise distraerme con nada. Me quedé en la mecedora abrazada a una almohada que todavía olía a su niñez, como si eso pudiera darme respuestas. El silencio duele más cuando se mezcla con el recuerdo. Y entre tanto repasar todo lo que Marco me había dicho y lo que había evitado decirme algo, me hizo ruido. Un detalle mínimo, pero que ahora con todo lo que sabía, se sentía como una piedra en el zapato. Fue hace unas semanas. Estábamos en la cocina tomando café. Él se había quedado a dormir en casa después de visitar a su tía Amalia, que vive por la zona. Nada fuera de lo común. Conversamos de cosas sencillas, la inflación, el gas que subió de nuevo lo mucho que llovía en junio. Y en un momento, su celular vibró. No era raro. Pero esa vez, Marco se tensó. No miró la pantalla. Solo la cubrió con la palma y dijo. Luego contestó. Me extrañó. Nunca había hecho eso. Marco siempre fue transparente conmigo, incluso en cosas que prefería no contar. Le pregunté si todo bien y él sonrió, pero fue de esas sonrisas que uno se pone como abrigo cuando hace frío por dentro. Cosas del trabajo, dijo, y guardó el teléfono en el bolsillo sin desbloquearlo. En ese momento no insistí, pero ahora, con todo lo que había pasado, la boda repentina, la exclusión, la mudanza apresurada, ese gesto cobraba otro color. Una llamada que no quiso responder. Una explicación vaga. Una sonrisa forzada. Algo no cuadraba. Y no era solo intuición de madre. Era la certeza de que había algo más detrás de toda esta historia. Algo que no se decía en voz alta, pero que latía entre líneas. Daniela siempre había sido controladora, sí, pero Marco no era tonto. Si estaba aceptando tanto tan rápido, era porque había presión, o culpa, o miedo. Tomé una libreta vieja de la cocina y empecé a anotar lo que recordaba. La fecha de la visita. El día de la llamada, los cambios en su comportamiento. Desde hace 2 meses, Marco había dejado de venir los domingos. Siempre había una excusa, que el trabajo que estaban redecorando, el departamento que tenían visita. Yo lo atribuía a la rutina de pareja. Pero ahora parecía una estrategia de alejamiento. Y entonces otro detalle me golpeó como un relámpago, la vez que vino solo sin Daniela. Y se quedó callado todo el almuerzo. Comía sin levantar la mirada, contestaba con monosílabos, y al final se fue diciendo que tenía una reunión. Ni siquiera tomó postre. Marco, que jamás le decía no a mi flan de cajeta. ¿Qué clase de problema llevaba encima para no contarme nada? ¿Qué le pasaba por dentro para dejar que otra persona decidiera a quién podía invitar a su boda? De pronto no era el dolor lo que dominaba mi pecho, sino la sospecha. No contra él, sino contra lo que lo rodeaba. Porque una madre puede aguantar el olvido, pero no el engaño. Y yo no era tonta. Algo se escondía detrás de tanta prisa, tanta distancia, tantas decisiones tomadas entre ellos. Y si tenía que averiguarlo sola, lo haría. Porque aunque me dejaran fuera del salón, yo aún tenía derecho a saber qué pasaba con mi hijo. Porque una madre no siempre necesita pruebas. A veces basta con escuchar lo que no se dice. Era lunes por la tarde cuando Consuelo apareció sin avisar, como solía hacer cuando algo le hervía en la lengua. Yo estaba regando las plantas del balcón, intentando que el romero reviviera tras semanas de olvido, cuando escuché su voz desde abajo. «Luisa, baja, traigo pan dulce y chisme del bueno». Pocas cosas me sacan de mi tristeza, como esa combinación, una concha recién horneada y la mirada cómplice de mi amiga de toda la vida. Bajé sin preguntarle nada, pero al verla con esa cara de urgencia, supe que no era una visita de rutina.
Nos sentamos en la cocina como siempre con el café de olla haciendo burbujas y el silencio tenso entre cucharadas de azúcar mascabado. Consuelo le dio una mordida sesea a su concha blanca, se limpió con la servilleta y soltó. Mi sobrina Patricia vio algo. Algo que no sé si deba contarte, pero que creo que tienes derecho a saber. Sentí un escalofrío bajarme por la espalda. ¿Qué vio? Fue la semana pasada. Patricia trabaja en el restaurante El Mirador allá en Polanco. Tú sabes, ese donde todo cuesta el triple y los platos son más pequeños que la palma de la mano. Asentí con el corazón acelerado, pues estaba atendiendo una mesa cerca del ventanal. Dice que reconoció a Daniela. No porque la conozca, sino porque tú, una vez, subiste una foto de ella con Marco en tu WhatsApp. Esa donde están en Valle de Bravo. Patricia tiene memoria de elefante, ya te he dicho. ¿Y qué pasó? Pues que Daniela no estaba sola. Estaba con un hombre. Alto, moreno, bien vestido. No era tu hijo, ni de lejos. Y no era una reunión casual, Luisa. Dice que se tomaban de la mano y que se besaron. No como amigos, como pareja. El café se me atoró en la garganta. No dije nada. No podía. Solo miré la taza temblando en mis manos. Patricia no sabía si decirme, pero al ver que la boda es esta semana y que tú no estás invitada, pensó que algo no cuadra. Apoyé la taza sobre la mesa con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romperme en 1000 pedazos. ¿Estás segura de que era Daniela Segura? Dice que incluso escuchó al tipo llamarla por su nombre, Daniela, y que cuando se despidieron ella le dijo: «Nos vemos en el hotel». Así, sin pena. Tragué saliva. No quería creerlo, pero todo dentro de mí gritaba que sí, que por eso la prisa, por eso la exclusión, por eso la sonrisa forzada de Marco y su mirada que evitaba la mía. «Consuelo». Sí, eso es cierto. No estoy diciendo que vayas a armar un escándalo. Solo digo que algo huele mal, y no es la cebolla que dejaste en la basura. Me reí. Fue un reflejo nervioso, pero también un alivio momentáneo. Porque en medio del dolor tener una amiga que te hable con ternura y verdad es como agua en el desierto. No sé qué hacer, confesé. No quiero arruinarle la vida a mi hijo, pero tampoco puedo quedarme de brazos cruzados mientras se casa con una mujer que podría estar engañándolo. Consuelo me miró con esos ojos que siempre me sostuvieron en los momentos difíciles, cuando Marco tuvo fiebre de pequeño, cuando Ernesto nos dejó, cuando el negocio se vino abajo. A veces, Luisa, no se trata de salvarles la vida. Se trata de abrirles los ojos antes de que sea demasiado tarde. La idea me revoloteó toda la noche, y aunque quise resistirme, algo en mí ya se había activado. No era venganza, no era rabia. Era esa fuerza vieja, silenciosa, que solo las madres conocemos. Esa que te empuja a buscar la verdad, aunque duela. Esa noche entendí que sin quererlo me estaba convirtiendo en algo que jamás imaginé, una detective accidental. Por amor. Por instinto. Por mi hijo. No dormí ni 5 horas esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Daniela besando a otro que no era mi hijo me aparecía como una bofetada. Me repetía que no tenía pruebas, que podía ser un malentendido, que no era mi lugar. Pero el corazón de una madre no se calla tan fácil. Al amanecer ya estaba marcando el número de Consuelo. ¿Ya estás despierta?, le pregunté sin saludar. Desde que el gallo se confundió de horario, bromeó ella con ese tono que usa para suavizar la gravedad. ¿Pensaste en lo que te conté? Pensé toda la noche, respondí. Y decidí que necesito verlo con mis propios ojos. El silencio que siguió fue corto pero contundente. Luego, como si lo hubiera estado esperando, Consuelo soltó. Entonces armamos el plan. A las 10 en punto, estábamos frente al closet revisando ropa como si fuéramos espías retiradas que regresaban a la acción. Nada de colores chillones ni peinados llamativos. Jeans oscuros, blusas neutras, lentes oscuros.
y una bufanda para disimular. Yo quería llevar mi bolsa favorita, pero Consuelo me miró como si fuera a declarar guerra con una pancarta de neón. La cambié por una mochilita sencilla que ella me prestó. «Esto no es telenovela». «Luisa», dijo ajustándome el pañuelo con firmeza, «vamos a observar, no a actuar». Lo sé, solo mirar. Pero en el fondo no estaba tan segura de poder quedarme callada si veía a Daniela actuar como si nada mientras jugaba con el corazón de Marco. Llegamos al restaurante El Mirador 1 hora antes de la reservación que Patricia nos había conseguido. Ella ya nos esperaba afuera vestida con su uniforme negro impecable y una expresión nerviosa. «Tía señora Luisa, tengo algo que contarles». Nos llevó a la parte trasera del edificio, junto a una puerta de servicio por donde entraban las cajas de vino y los camiones de frutas. Ahí, bajito y mirando a los lados, nos soltó. «Daniela viene casi todos los jueves, siempre con el mismo tipo. Ya me aprendí su nombre, Tomás. Él hace las reservaciones. Usa siempre la misma mesa, al fondo cerca del ventanal. ¿Y mañana?», pregunté con un nudo en la garganta. «Tienen reserva para las 7:30. Mesa 12. Yo misma los atenderé, pero ustedes deben entrar como clientas comunes. Pidan la mesa 14. Desde ahí tienen vista directa». Consuelo le dio un billete doblado con disimulo, pero Patricia se lo devolvió enseguida. «No es por dinero. Es que me parte el alma saber que el señor Marco no tiene idea de nada. Y que usted, doña Luisa, lo quiere tanto». Me dieron ganas de abrazarla, pero me contuve. Teníamos que mantener todo limpio frío, al menos hasta saber la verdad. El día siguiente se me hizo eterno. Limpié la casa 3 veces. Cociné sin hambre. Me cambié de ropa 4 veces, aunque ya habíamos decidido qué usar. El estómago me rugía, pero no era hambre. Era miedo. Consuelo pasó por mí a las 7. Subimos al taxi como si fuéramos 2 turistas más en la ciudad. Nadie sospecharía que 2 mujeres de casi 60 años iban a una misión silenciosa, armadas solo con una libreta y una mirada atenta. Al llegar, Patricia nos saludó con una leve inclinación y nos llevó directo a la mesa. Tenía razón, desde ahí se veía perfectamente la número 12. A las 7:27, Daniela apareció. Iba radiante, vestido entallado, labios rojos, sonrisa de quien se siente deseada. A los pocos minutos llegó él, alto, seguro de sí mismo, de esos que caminan como si el mundo les debiera algo. Se sentó sin mirar a nadie y enseguida tomó su mano. Mi corazón latía como si me hubieran corrido una maratón. No me atreví a pestañear. «Ahí está», murmuró Consuelo con los ojos entrecerrados. «En carne y hueso. Y con otro». Yo no dije nada. Solo apreté el vaso de agua con tanta fuerza que el hielo tintineó como campanas rotas. Y supe con la certeza que solo da el dolor que había cruzado una línea sin retorno. Nunca imaginé que un día de mi vida dependería del nivel de batería de un teléfono viejo y de la paciencia de una mesera con alma de justiciera. Pero ahí estábamos escondidas en la penumbra de la cocina del restaurante, rodeadas de bolsas de cebolla, cajas de pan y el ruido lejano de copas y risas falsas, esperando que Patricia nos pasara la grabación. Después de lo que habíamos visto la noche anterior, no me quedó duda de que Daniela estaba traicionando a Marco. Pero una cosa es la intuición y otra tener pruebas. Yo no quería que mi hijo me dijera que estaba exagerando o que todo era un malentendido. Quería la verdad cruda sin adornos. Y Patricia, bendita sea, se la había jugado por completo. Grabé la conversación con el celular de la hostelería. Nos dijo esa tarde después del turno. Lo dejé sobre una repisa detrás de ellos. Fue riesgoso, pero lo logré. Nos sentamos en el comedor del personal. Patricia nos entregó el celular envuelto en una servilleta como si fuera oro. Mis manos temblaban, pero le di play. Y lo que escuchamos, no se lo deseo a ninguna madre. Ya está todo listo para el sábado, se oye la voz del hombre grave confiado. Claro, a las 4 es la ceremonia. A las 5 ya tendré acceso a todo.
¿Estás segura de que funciona así? Marco es el único heredero, pero hay una cláusula que me da acceso como esposa en caso de mudanza internacional. Por eso Canadá. Sentí como el aire se me escapaba del pecho. ¿Y cuándo piensas divorciarte?, preguntó él. Dale 6 meses. Allá le diré que no funcionamos. No es difícil de manipular. Le das un poco de ternura y cae. Pobre. Todavía cree que me casé por amor. El silencio posterior fue más aterrador que las palabras. Consuelo apretaba los puños. Patricia nos miraba con los ojos bien abiertos, sin saber si hablar o llorar. Yo, por mi parte, me sentía partida en 2. Una mitad quería arrojar ese teléfono contra la pared, negar lo que acababa de oír, fingir que mi hijo no estaba siendo usado como escalera. La otra mitad, la que había criado sola, trabajado sin descanso y visto a Marco convertirse en un buen hombre. Esa mitad ardía de rabia. «Tengo que enseñarle esto», dije con la voz más firme de la que esperaba tener. «¿Estás segura?», preguntó Consuelo como si aún quedara margen para dudar. «No solo por él, también por justicia. Nadie tiene derecho a jugar así con la vida de otro». Patricia me tomó la mano. «Yo puedo enviártelo por correo o por WhatsApp, lo que prefiera. Pero cuidado, doña Luisa. Esa mujer no es tonta». No dije, no es tonta. Es fría, calculadora y con una sonrisa que oculta veneno. Guardé la grabación en mi teléfono y la protegí con contraseña. Luego me quedé sentada en silencio, mientras Patricia se despedía y volvía a su mundo de charolas y pedidos especiales. Consuelo no decía nada. Solo me miraba. Y ahora preguntó. Ahora dije, empieza la parte más difícil. ¿Cuál? Decidir cómo abrirle los ojos a mi hijo sin romperle el corazón. Consuelo asintió. Luego me pasó su termo con café frío. Lo acepté como si fuera un brindis amargo, porque en ese instante entendí que no se trataba de detener una boda. Se trataba de salvar una vida entera. Y para eso necesitaba más que coraje, necesitaba estrategia. Porque la verdad por sí sola no siempre basta. Pero una madre preparada puede mover montañas. El sol aún no terminaba de salir cuando subí al autobús rumbo a la hacienda. No había dormido nada. La grabación seguía sonando en mi cabeza como eco en una iglesia vacía. Me vestí con calma como quien se prepara para un duelo. Nada ostentoso. Una blusa blanca, falda larga, cabello recogido. No quería parecer una madre histérica. Quería que mi presencia hablara con firmeza. La hacienda San Nicolás estaba hacia las afueras de la ciudad, rodeada de encinos y muros blancos cubiertos de enredaderas. La habían alquilado para la boda y desde el portón se notaba que todo era de revista, toldos de lino, mesas con manteles crema flores que llegaban en camiones. Pero yo no venía a ver decoraciones. Caminé directo hacia el área de la cocina. Sabía que en la parte trasera había un pequeño salón donde solían reunirse los novios con los organizadores. Y ahí la encontré. Daniela estaba sola revisando unas tarjetas de mesa con una copa de mimosa en la mano. Ni un gesto de cansancio, ni una señal de nervios. Solo esa perfección rígida que siempre me pareció demasiado controlada para ser natural. «Buenos días, Daniela», dije con tono neutro. Levantó la mirada y apenas se sorprendió. «Señora Luisa, qué inesperado. ¿No le avisaron que la boda es mañana?» «No vengo por la ceremonia, vengo por la verdad». Dejé mi bolso sobre la mesa, saqué el teléfono y le puse play al audio. El volumen no era alto, pero lo suficiente para que las palabras se clavaran como puñales. «Me casaré por la herencia». «Canadá. Fácil de manipular». Ella no parpadeó. Ni una ceja levantó. Solo esperó a que terminara. Luego, con total calma, se sirvió un poco más de su bebida. «Qué conveniente», dijo. Una grabación sin contexto hecha ilegalmente y presentada con dramatismo de telenovela. «Tú sabes que es verdad. Y yo sé lo que estás haciendo con mi hijo». «Ah, sí. ¿Y qué cree ganar con esto, señora? ¿Arruinarme la boda? ¿Salvar a su niñito? ¿Quiere que le aplaudan por descubrir la verdad?»
Quiero que te alejes de él. Daniela soltó una risa breve seca. Marco no se va a alejar de mí. ¿Sabe por qué? Porque me cree. Porque me ama. Porque está harto de ser el hijito de mamá. Tú lo estás usando. ¿Y si lo estuviera? ¿Qué va a ir a llorar con él y mostrarle esto? Cree que me va a dejar a un día de la boda. Me acerqué un paso. Si lo supiera todo, sí. Entonces bajó la copa y me miró con algo nuevo en los ojos. Hielo. Escuche bien, Luisa. Si usted abre la boca si le enseña esa grabación a Marco, le juro que me voy a encargar de que nunca vuelva a verla. ¿Entiende? Tengo medios. Tengo recursos. Y tengo poder sobre él que usted nunca ha tenido. La amenaza me heló la espalda. ¿Eso es todo lo que te importa? Control. Lo que me importa es que no se meta en lo que no le toca. Marco es adulto. ¿Y usted? Está sobrando. No respondí de inmediato. Quería gritar, empujarla, sacudirla hasta que cayera la máscara. Pero no lo hice. Porque entendí que ella esperaba eso. Que me perdiera. Que le diera una excusa. Así que solo recogí mi teléfono y mi bolso. No necesito hacer un escándalo, Daniela. La verdad se encarga sola de salir a flote. Y cuando lo haga, quiero ver si todavía puede sonreír como ahora. Me di media vuelta y caminé hacia la salida. Mis pasos eran firmes, pero por dentro sentía el pecho ardiendo. No por miedo, por impotencia, por esa sensación horrible de ver a tu hijo caminando directo hacia una trampa y no poder jalarlo a tiempo. Pero lo que Daniela no sabía era que yo no había llegado sola hasta la hacienda y que mientras hablábamos alguien más estaba escuchando y grabando. Porque una madre puede tener el corazón roto, pero también puede aprender a jugar con las mismas armas que sus enemigos. La tarde cayó sobre la ciudad como un manto espeso. Todo parecía normal, los coches pasaban, los pájaros cantaban, los vecinos regaban sus plantas. Pero dentro de mí el mundo entero tambaleaba. De regreso a casa cerré la puerta con cuidado como si el simple sonido del picaporte pudiera romper algo más. Me senté en el sillón donde Ernesto solía leer el periódico, ese rincón que ahora parecía demasiado grande, demasiado vacío. Sobre la repisa el retrato suyo me miraba con esa expresión serena que siempre me había tranquilizado. Tenía los brazos cruzados, el cabello algo despeinado y una media sonrisa que nunca llegaba a los labios del todo. Me acerqué y lo tomé entre las manos. ¿Qué hago, Ernesto?, susurré sintiéndome más hija que madre en ese instante. Si le cuento a Marco, quizás me odie. Si no le cuento, lo pierdo igual. No quieras hubo respuesta, claro. Pero hablar con él en voz alta me ayudaba a ordenar los pensamientos. Tú lo criaste como si fuera tuyo. ¿Te acuerdas? Le enseñaste a andar en bicicletas, a decir la verdad, a no aprovecharse de nadie. Y ahora va directo a los brazos de una mujer que lo ve como un pase de acceso. La rabia me apretaba el estómago, pero debajo de ella había algo peor: el miedo. Miedo de que no me creyera. Miedo de que eligiera a Daniela. Miedo de quedarme sola. Me senté en la mesa y puse frente a mí el celular con la grabación. Podía enviarle el audio a Marco en ese momento con un solo toque, pero algo en mí dudaba. Porque a veces la verdad dicha de la forma equivocada solo genera rechazo. Porque él ya estaba hipnotizado. Porque la mentira le había sido presentada como amor. Y yo era la voz incómoda, la que cuestionaba, la que estorbaba. Cerré los ojos y respiré hondo. Entonces lo vi con claridad. No podía decirle nada, no aún. Tenía que actuar, sí, pero en silencio, con estrategia, como madre, no como acusadora. Me levanté, tomé una libreta vieja del cajón y comencé a anotar. Nombres, fechas, detalles de la conversación con Daniela, los turnos de Patricia, la lista de invitados, las conexiones del bufete legal que había ayudado a Marco a gestionar la herencia de su padre. Cada dato era una ficha, y yo iba a moverla sin hacer ruido. Miré otra vez el retrato de Ernesto.
Tú siempre decías que lo importante no era gritar la verdad, sino demostrarla con hechos. Así que eso voy a hacer. Voy a abrirle los ojos sin empujarlo. Encendí el teléfono y escribí un solo mensaje. No a Marco, sino a Patricia. Puedes conseguirme una copia de la reserva de mesa de Tomás con el nombre que usó. Necesito un detalle para una denuncia anónima. Ella contestó a los pocos minutos. Cuenta con ello. Te la doy mañana mismo. Apagué el celular y cerré la libreta. No tenía todas las respuestas. Tampoco garantías. Pero al menos tenía algo claro. No iba a permitir que mi hijo firmara su sentencia de infelicidad, con una sonrisa en el altar. Y si para eso tenía que caminar entre sombras, lo haría. Porque no hay dolor más grande que ver a tu hijo caminar directo hacia el abismo y no hacer nada. Esa mañana me desperté antes de que cantara el gallo. No porque tuviera algo urgente que hacer a esa hora, sino porque el corazón no me dejaba pegar el ojo. Cuando una madre huele la tormenta, ya no puede dormir como antes. Y yo sabía que el día del enlace estaba a la vuelta de la esquina. Me tomé un café de olla bien cargado y salí rumbo a la casa de Consuelo. Ella ya me esperaba en la banqueta con el cabello recogido en un pañuelo de flores y una bolsa repleta de pan dulce. Él ya está dentro, te espera en la sala, me dijo sin rodeos. Entré. En el sillón un muchacho con cara de genio y manos rápidas tecleaba en una laptop. Se llamaba Iván, sobrino de Consuelo. Estudiaba ingeniería de sonido y además trabajaba en una imprenta rápida de barrio. El tipo de chico que uno suele subestimar hasta que lo ve trabajando. ¿Tienes lo que te pedí?, pregunté sentándome con cuidado a su lado. «Lo tengo, tía», me respondió con una sonrisa nerviosa. Me gustó que me dijera así aunque no nos conociéramos bien. Mejoré el audio, eliminé el ruido de fondo. Se entiende todo con claridad. Y las capturas del video las transformé en fotos de alta calidad. Aquí las tiene. Me mostró el primer sobre fotos nítidas tomadas desde una cámara de seguridad que Patricia me había conseguido a través de un contacto en el restaurante. En ellas se veía a Daniela besando a Ricardo. No eran abrazos ambiguos ni saludos dobles. Era una traición de cuerpo entero. Las otras imágenes mostraban a Daniela cenando con él al menos 3 veces diferentes en fechas recientes. Todo cruzado con las reservas a nombre de Tomás R., que como Patricia averiguó, era un seudónimo usado por Ricardo para no dejar rastro. Y aquí dijo Iván, dándome una memoria USB, está la grabación limpia, la original y la versión editada. Ambas están encriptadas por si alguien intenta borrarlas. Iván, eres un ángel, le dije con el nudo aún en la garganta. Me quedé ahí un rato más organizando los sobres, uno por uno. Cada sobre tendría las fotos impresas, un código QR con acceso a la grabación, una carta escrita a mano con mi puño y letra explicando por qué hacía esto. Los primeros sobres eran para los mejores amigos de Marco. Julián, su compañero de universidad, Lourdes, su amiga de toda la vida, y Rubén, su colega del trabajo. Sabía que ellos lo amaban, lo conocían, y no lo dejarían caer sin decirle algo. No me importaba que me juzgaran por meterme, solo quería que no dijeran después nadie nos advirtió. Luego preparé otro sobre para los padres de Daniela. No los conocía bien, pero tenía la sospecha de que tampoco sabían con quién estaban tratando. Si eran gente decente, aunque sea un poco, algo se les movería al ver eso. Finalmente un sobre más pequeño. Solo uno. Para Marco. Ese no lo entregaría aún. Lo guardé en el fondo de mi bolso como quien guarda una carta bajo la manga. Cuando terminé, Consuelo me ofreció un vaso de agua fresca con limón y hierbabuena. Me sentía agotada, pero al mismo tiempo en paz. Por primera vez en semanas no era una madre paralizada por el dolor. Era una mujer que había reunido las piezas y armado la verdad. ¿Estás segura de que esto es lo correcto?, me preguntó ella con ternura.
No dije sin rodeos. No estoy segura de nada. Pero es lo justo. Y si hay algo que quiero enseñarle a mi hijo antes de que cruce ese altar, es que el amor verdadero nunca se construye sobre una mentira. Esa tarde, mientras el sol caía lento sobre la ciudad, salí con los sobres bajo el brazo. Uno a uno los fui dejando en los buzones, las porterías, las manos de conocidos. Porque a veces la justicia no llega con sirenas ni juicios. A veces llega en forma de un sobre silencioso, que arde como fuego al abrirse. Nunca pensé que estaría en la puerta de una cerrajería esperando a que me abrieran para entregar un sobre que podía volarle la cabeza hecha a medio mundo. Pero allí estaba yo, con el alma tensa viendo cómo el muchacho del mostrador me reconocía. Apenas entré. «¿Joaquín está?», pregunté. «Sí. Usted es la señora Luisa Sentí». A los pocos segundos apareció él desde el fondo, con su delantal azul lleno de marcas de grasa y un destornillador en la oreja. Joaquín había sido el mejor amigo de Marco desde que iban juntos al taller de robótica en secundaria. Un muchacho noble, reservado, pero con una honestidad que siempre me gustó. «¿Está todo bien?», preguntó apenas me vio. «Necesito que leas esto». Le puse el sobre en las manos. «Es sobre Marco. No me preguntes por qué ni cómo. Solo te pido que lo leas con calma. Y si después de eso decides hacer algo, hazlo por él». Joaquín frunció el ceño, pero asintió. No dijo ni una palabra más. A veces la verdadera lealtad no necesita explicaciones. Salí de ahí con el corazón latiendo fuerte. Aún me quedaban 3 entregas más. Subí al microbús rumbo al barrio de San Rafael, donde vivían Carlos y Roberto, compañeros de trabajo y de andanzas de mi hijo. Los encontré tomando cerveza fuera de la casa de Carlos como todos los viernes por la tarde. «Doña Luisa, qué milagro», dijo Roberto levantándose a saludarme con abrazo corto. «¿Vino a ver a Marco? ¿O ya se nos adelantó a la boda?» «No vengo a hablar de la boda», respondí cortante. «Vengo a pedirles un favor que solo le pediría a quienes sé que quieren a mi hijo de verdad». Les entregué los sobres. No me atreví a quedarme para ver sus reacciones. No quería convencerlos, solo mostrarles. Confiaba en que la verdad, cuando es clara, no necesita ser decorada. El camino a casa de Carmela fue más tenso. Me costó encontrar su dirección en las redes sociales, pero, por suerte, aún tenía una invitación digital al compromiso, y ahí estaba el domicilio familiar. La casa era grande, con portón eléctrico y cámaras en cada esquina. Toqué el timbre y esperé. Fue ella misma quien abrió. Elegante, bien peinada, con el mismo aire altivo que Daniela. «¿Usted es la madre de Marco?», preguntó con extrañeza. «Sí. Podemos hablar 5 minutos. Mi hija está bien». «Eso depende». Saqué el sobre del bolso y se lo extendí. «No quiero conflictos. Solo quiero que vea esto. Lo que haga con esa información será su decisión». Carmela tomó el sobre con desconfianza. Abrió un poco la solapa, lo miró apenas por encima, luego volvió a sellarlo con cuidado. «¿Qué pretende con esto? Evitar que ambos nuestros hijos cometan un error del que no se pueda volver. Daniela ama a Marco». «¿Estás segura?». La mujer no respondió. Su rostro no mostraba miedo ni rechazo, solo una sombra sutil de duda, como si muy en el fondo ya supiera algo, pero no quisiera admitirlo. «Gracias por su tiempo, señora Carmela. No vengo a provocar escándalos, solo a evitar una tragedia». Me di media vuelta sin esperar su bendición. La última parada fue Javier, hermano menor de Daniela. Sabía que trabajaba en una cafetería en la colonia Roma. Fui directo. Lo vi limpiando una máquina de espresso. «Disculpa», le dije. «¿Eres Javier Torres?» «Sí». «¿Pasa algo?» «Soy la mamá de Marco». Sus cejas se alzaron de inmediato. «¿Todo bien con la boda?». Le entregué el sobre sin explicaciones. «Por favor, léelo. Solo eso». Javier lo tomó sin rechistar. Tenía los ojos de Daniela, pero sin la dureza. Algo en él me dio esperanza. Esa noche de regreso en casa abrí la ventana y respiré hondo. Había hecho lo que debía, lo que el corazón me gritaba. No sabía si alguno de ellos actuaría.
No sabía si lograría detener el huracán. Pero al menos ahora no estaba sola. Había encendido las luces en el camino de mi hijo, y si él decidía avanzar con los ojos cerrados, ya no sería porque nadie lo advirtió. El día amaneció nublado como si el cielo también dudara de bendecir una boda construida sobre mentiras. Desde temprano las campanas de la parroquia cercana repicaban como si todo fuera normal. Pero yo sabía que no lo era. Me levanté sin prisa con la determinación tranquila que solo llega después de una tormenta larga. Preparé café negro, el de olla con canela que a Marco le gustaba desde niño. Me senté frente al espejo, me peiné el cabello con cuidado y saqué del closet ese vestido azul petróleo que solo usaba para ocasiones especiales. No fui invitada. Nadie me esperaba. Pero era mi hijo el que se casaba y no iba a quedarme sentada esperando noticias como una sombra. Consuelo llegó a las 10 con su típica bolsa de tela y los ojos más grandes que de costumbre. ¿Estás segura de que quieres ir? No voy a entrar. Solo necesito estar cerca, por si pasa algo. Tomamos un taxi rumbo a la hacienda. El chofer hablaba de fútbol, pero yo solo miraba por la ventana. Sabía que era un momento decisivo, como cuando estás en una estación y escuchas que anuncian el tren que puede cambiarte la vida. Cuando llegamos, la entrada estaba adornada con flores blancas y girasoles. Un arco de madera con las iniciales de Marco y Daniela colgaba sobre la puerta principal. Desde fuera se escuchaba música suave y risas apagadas. Pero al mirar más de cerca, noté algo extraño, rostros confusos, invitados revisando sus celulares, murmullos. Ya empezó la ceremonia, le pregunté a un mesero que salía con una bandeja vacía. Todavía no. Están esperando al novio. Esperando, Consuelo me tomó del brazo. ¿Y si...? Antes de que pudiera terminar la frase, mi celular vibró. ¿Era Joaquín? Contesté al instante. Luisa dijo con la voz entrecortada. Lo leyó. Leyó todo esta mañana. Le dejé el sobre en su cuarto anoche junto con una nota que decía: «Leí esto», antes de decir sí. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. ¿Y dónde está? Se fue. Salió de la hacienda sin decir nada. Solo me miró, me abrazó fuerte y dijo que necesitaba hablar con Daniela a solas, sin testigos ni teatros. Nadie más lo ha visto desde hace más de una hora. Colgué sin decir más. Sentí que el pecho me ardía. Había hecho lo que debía, sí, pero también había desatado algo que ya no podía controlar. Los invitados comenzaban a notarlo. Un grupo de señoras cuchicheaban bajo los árboles y uno de los músicos recogía sus partituras como si ya supiera que la fiesta no iba a empezar. Carmela apareció en la entrada con el rostro tenso. Al verme no dijo ni una palabra. Solo me sostuvo la mirada por unos segundos. Y entonces, lo supe, ella también lo había leído. Y al igual que yo estaba esperando. Una hora pasó. Luego otra. Daniela no salió. Marco no volvió. A las 3 de la tarde alguien apagó la música. Otro recogió los arreglos del altar improvisado. Los girasoles sin sol empezaban a marchitarse. Y la boda sin novio se evaporaba. No hubo gritos. No hubo explicaciones, solo un silencio incómodo como cuando una mentira se queda sin oxígeno. Y yo por primera vez en mucho tiempo supe que había hecho lo correcto. Incluso si dolía. El sol ya empezaba a caer cuando decidí caminar hacia el sendero de piedras que rodeaba la hacienda. No sabía exactamente qué buscaba. Tal vez aire, tal vez una señal. O quizás solo necesitaba alejarme de las miradas curiosas y los susurros que ya se esparcían como pólvora mojada entre los invitados que se iban en silencio, con los trajes aún impecables y el cotilleo listo para las sobremesas. Fue entonces, al girar una curva flanqueada de bugambilias, que lo vi. Marco estaba de espaldas solo frente al mirador que daba al valle. Tenía el saco en la mano, la corbata colgando del cuello y los hombros caídos como si llevaran el peso de una década entera. Me acerqué despacio. No quería asustarlo.
ni interrumpir lo que fuera que estuviera sintiendo. Pero apenas escuchó mis pasos sobre la grava, giró el rostro, y sus ojos rojos húmedos abiertos me rompieron el alma. Mamá dijo con voz apenas audible: «Sabías todo desde antes, ¿verdad?». Asentí despacio. No podía mentirle. No sabía cómo decírtelo sin que me odiaras. Marco bajó la mirada. Durante unos segundos solo se oía el viento. Y luego, con un suspiro que parecía arrastrar todas sus ilusiones rotas, habló. Me habría casado con una mentira. Me habría ido a otro país con una mujer que solo me veía como un pase de entrada. Y yo, tan ciego, tan empeñado en que todo funcionara. No estabas ciego, hijo. Estabas enamorado. Y confiar no es un defecto. Lo vi apretar la mandíbula. Se sentó en la banca de madera del mirador, la que usábamos cuando él era niño para mirar fuegos artificiales en Año Nuevo. Me senté a su lado sin tocarlo aún. Sentía que cualquier movimiento brusco podía hacer que se quebrara. «¿Cómo lo supiste?», preguntó. No fue una sola cosa. Fue una suma de pequeñas grietas que terminaron mostrando la verdad. Él se rió con tristeza. «¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no viniste gritando a detener la boda como en las películas? Porque no funcionaría. Porque yo necesitaba que lo vieras tú. Que lo sintieras tú. Yo solo...». Encendí las luces. «El camino lo caminaste solo». Entonces por primera vez giró completamente hacia mí. Y lo vi. Vi al niño que crié sola. Al adolescente que me decía gracias con una servilleta doblada. Al hombre que hoy roto entendía el valor de una verdad dicha con amor. Y lloró, como no lo había visto llorar desde que murió Ernesto. «Gracias, mamá. Si no hubieras hecho esto hoy, estaría casado con una mentira». Lo abracé, esta vez sin miedo, sin distancia, sin pensar en si estaba bien o mal. Solo lo rodeé con los brazos como cuando tenía fiebre a los 5 años y temblaba en mi cama. Él se apoyó en mi hombro. Y por fin, después de tantas semanas de distancia, de silencios y de dudas, respiramos juntos. No quiero volver a ser ese hijo que no te llama, que te esconde cosas. Y yo no quiero ser esa madre que vigila desde lejos. Podemos empezar de nuevo. Aunque me haya equivocado tanto, equivocarse es lo más humano que hay. Lo inhumano es fingir que no pasa nada. El cielo se teñía de naranja cuando nos quedamos ahí, sin decir más. No hacía falta. El dolor, la vergüenza, el alivio y la gratitud ya estaban todos presentes sentados a nuestro lado, en ese mirador, donde la vida parecía volver a respirar. Y supe sin necesidad de promesas ni grandes discursos que lo habíamos recuperado. A él, a nosotros, a la verdad. Cuando Marco y yo regresamos a la hacienda, el ambiente ya no era el mismo que horas antes. Aunque la música seguía sonando en los altavoces, ya nadie bailaba. Los invitados estaban inquietos, algunos sentados bajo las sombrillas del jardín, otros caminando de un lado a otro con copas en la mano, intercambiando miradas de confusión. Se sentía el rumor espeso de un evento que cojeaba sin saber por qué. Marco caminaba a mi lado con el rostro firme, sin lágrimas, sin temblores. Algo en su mirada había cambiado. Ya no era el hijo desorientado que buscaba consuelo, sino un hombre con la verdad entre las manos. Al verlo acercarse a la pérgola decorada con listones blancos y flores de lavanda, los asistentes comenzaron a guardar silencio. El sacerdote, ya listo con el libro abierto, lo observó con desconcierto. Daniela estaba ahí, en el centro con su vestido impecable, rodeada de sus damas. Cuando lo vio llegar, su sonrisa vaciló. Marco dijo fingiendo sorpresa: «¿Dónde estabas? Nos tenías preocupados». Pero él no respondió. Subió 2 escalones hasta colocarse frente al altar, giró hacia los presentes y con una voz clara que no había usado nunca, alzó la mano. «Gracias a todos por estar aquí. Pero esta boda no va a realizarse». Un murmullo cruzó la hacienda como una ola. Los rostros se tensaron. Las bocas se abrieron en pequeñas exclamaciones.
Daniela lo miró con incredulidad, dando un paso hacia él. «¿Qué estás diciendo? ¿Es un chiste?» «No es un chiste», dijo Marco sin apartar la mirada. «Es una decisión. Hoy descubrí que esta ceremonia no era más que una farsa, que el amor que yo sentía no era correspondido». Daniela rió con nerviosismo mirando a sus amigas, como si buscara apoyo en ojos que ya empezaban a evitarla. «¿Quién te llenó la cabeza de tonterías? Tu madre siempre estuvo en mi contra. ¿Sabes cómo es?» Pero Marco ya no vacilaba. Sacó un sobre de su chaqueta y lo alzó. «Tengo grabaciones, fotografías, conversaciones que prueban que planeabas casarte conmigo solo para acceder a una herencia, que planeabas divorciarte en Canadá. Un Dios mío se escuchó al fondo. Algunos invitados ya se habían puesto de pie. Y entonces desde la segunda fila se levantó una figura que hasta ese momento había permanecido en silencio. Tomás, el padre de Daniela, alto, elegante, con un bastón en la mano y el ceño fruncido. «Es cierto», dijo con voz grave. «Yo escuché parte de esa conversación. Vi a ese hombre con el que te reunías cada semana. Te advertí, Daniela. Te lo dije». Daniela lo miró como si le hubieran quitado el piso bajo los pies. «Papá, ¿cómo puedes decir eso frente a todos? Porque ya no puedo seguirte el juego. Porque esto ya cruzó una línea». Entonces todo se rompió. Daniela lanzó su ramo con furia, los pétalos salieron volando como fragmentos de una mentira que ya no se sostenía. Se giró y sin mirar a nadie más, caminó con paso rápido hacia la entrada. Ricardo, vestido de traje gris, ya la esperaba al lado de un coche encendido. Algunos invitados intentaron detenerla con preguntas. Otros sacaban sus teléfonos. Pero ella no se detuvo. Se subió al auto y se fue, sin mirar atrás. La música se detuvo de golpe. El sacerdote cerró su libro con incomodidad. Carmela, la madre de Daniela, se tapaba la cara con las manos rojas de vergüenza. Marco bajó del altar, cruzó entre la multitud en silencio. Algunos amigos lo abrazaron. Otros le palmeaban la espalda. Yo permanecí a un lado sin querer robarle el momento. Pero entonces él se acercó a mí y delante de todos me tomó la mano. «Gracias, mamá», dijo en voz alta. «Hoy más que nunca entiendo por qué tu amor vale más que 1000 palabras bonitas». Y en medio del escándalo, los chismes, los suspiros y los teléfonos grabando, me abrazó. Y yo supe que esa, aunque sin pastel ni vals, fue la única boda que valía la pena, la del reencuentro entre madre e hijo. La música volvió a sonar, pero ya no era la misma pieza nupcial planeada por Daniela. Ahora era un bolero suave nostálgico que parecía abrazar a cada uno de los presentes con la misma ternura con la que una abuela sirve el postre favorito de su nieto. Las mesas seguían dispuestas, los centros de mesa intactos, y la comida, que ya se estaba perdiendo, fue rescatada por los meseros con un nuevo ánimo. La boda no se celebró, pero la gente no se iba. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que estaban ahí por algo más importante que un contrato matrimonial. Estaban ahí por Marco. Marco estaba de pie junto a la mesa principal sin saco, con la camisa arremangada y el rostro más sereno de lo que uno esperaría después de un terremoto emocional. Tenía una copa de vino en la mano, pero no la alzaba. Solo escuchaba. Escuchaba a Joaquín contarle cómo fue que todos se enteraron, cómo corrieron los audios, cómo algunos dudaron, pero otros, como Carlos, Roberto o Javier, no lo pensaron 2 veces. «No sabíamos cómo decírtelo», dijo Carlos. «Y al final fue mejor que lo vieras por ti mismo». Marco los abrazó uno por uno. Y no de esos abrazos rápidos de cortesía. No. De los que duran más de lo socialmente aceptado. De los que cierran heridas. Yo lo miraba desde lejos, acompañada por Consuelo, que comía tamal con tenedor, como si se tratara de un platillo gourmet. «Ves, te dije que nada como una madre con corazonadas. Tú nomás necesitabas un empujoncito». Sonreí, pero no dije nada. Había aprendido con los años que a veces lo más sabio que puede hacer una madre
es callar y observar. En ese momento se acercó Carmela, la madre de Daniela. Su rostro, habitualmente rígido y altivo, tenía ahora una expresión de humildad poco común. Traía entre las manos un pañuelo bordado que parecía más para calmar el alma que para secar lágrimas. Luisa me dijo con voz baja: «Quiero agradecerte por no haber hecho un escándalo desde el inicio, por haber protegido a tu hijo, incluso cuando él no lo veía. A veces el amor se disfraza de silencio», le respondí, «y a veces de furia. Hoy me tocó jugar a la espía. Pero créame, no fue nada divertido». Ella bajó la mirada. «No sé en qué momento mi hija se volvió esa persona. No la juzgue solo usted. Cada quien debe cargar con sus decisiones. Usted cumplió su parte como madre». Carmela asintió y se fue sin más. Pero su gesto, ese pequeño acto de dignidad, fue suficiente para cerrar una grieta que amenazaba con volverse abismo. Marco subió unos peldaños del escenario improvisado, donde iba a tocar el cuarteto de cuerdas. Golpeó suavemente la copa con una cuchara y pidió atención. «No tengo un brindis de boda que ofrecerles», empezó, «pero sí uno de gratitud. Hoy no me casé, pero descubrí algo más importante: quienes están conmigo de verdad, quienes se quedan cuando no hay promesa ni anillo, ni fotos en redes sociales». Todos lo escuchaban en silencio, y sobre todo, continuó, descubrí que mi madre sigue siendo mi brújula. Aunque me alejé, aunque me equivoque, aunque me crea más sabio. Ella siempre ve antes lo que yo no quiero ver. Me miró, levantó su copa. «Por los que nos aman aunque les demos la espalda». Las copas se alzaron. Yo no pude hablar. Tenía un nudo en la garganta, pero sentí en ese momento que todo había valido la pena: las noches sin dormir, los tamales fríos en la cocina, la humillación contenida. Todo. Porque a veces el amor no necesita votos ni vestido blanco. A veces solo necesita verdad y un banquete que lo celebre. La mañana era tibia, de esas que acarician sin pedir nada a cambio. En el patio de mi casa el jazmín que sembré hace años volvía a florecer, como si supiera que esa tarde era especial. Yo había puesto la mesa bajo el tejado como cada domingo. No era necesario que Marco avisara su llegada. Era una certeza con la que ya contaba mi corazón. La camioneta se detuvo frente al portón. Lo escuché silbar como siempre lo hacía al bajar. Pero esta vez venía acompañado. Desde la ventana lo vi rodear el vehículo y abrir la puerta del copiloto. De ella bajó una mujer de estatura media, piel dorada, cabello rizado, recogido en una trenza suelta. Vestía un pantalón de manta blanca, blusa bordada y una sonrisa que parecía no haber aprendido a fingir. Mamá dijo: «Marco, al entrar, quiero presentarte a Laura». «Mucho gusto, señora Luisa», me dijo ella extendiendo la mano con firmeza. «He oído tanto de usted que ya me siento parte del paisaje». Yo le sonreí sin responder de inmediato. La observé con la cautela que da la experiencia, pero también con la curiosidad de quien no quiere repetir errores. Laura me sostuvo la mirada sin vacilar. No era la belleza de catálogo que tuvo Daniela, ni su voz melosa, ni sus gestos calculados. Laura era otra cosa, era raíz, no apariencia. Mientras Marco acomodaba las cosas en la mesa, ella me ayudó a servir el café, a calentar los tamales, a colocar las servilletas, como si la cocina fuera suya de toda la vida. No necesitaba pedir permiso para encajar, simplemente sabía estar. «¿Y en qué trabajas?», Laura le pregunté mientras ponía azúcar en mi taza. «Soy arquitecta», respondió, «pero hace 2 años cambié de rumbo. Ahora diseño espacios comunitarios en barrios marginados. A veces la arquitectura más importante es la que se construye con diálogo». Esa respuesta me ganó, no por el contenido, sino por la forma, por cómo lo dijo sin vanidad ni falsa humildad. Marco la miraba con un brillo que no le conocí antes, ni siquiera en su etapa más enamorada con Daniela. Había algo nuevo en él, también serenidad. Estaba más delgado, pero más fuerte.
Hablaba con pausas sin prisa, como si por fin se sintiera cómodo dentro de su propia piel. Me contó que el proyecto comunitario que dirige en la Sierra Norte va creciendo, que los jóvenes confían en él, que han construido un huerto colectivo, una pequeña biblioteca, y pronto levantarán una clínica. Y todo empezó, dijo mirándome, porque un día me negaron una boda y me dieron una segunda oportunidad. Laura le tomó la mano. Yo bajé la mirada disimulando la emoción que ya se me subía por el pecho. Después del almuerzo, Marco fue al jardín a cortar limones. Laura y yo nos quedamos en la cocina fregando los trastes, como si lo hiciéramos desde siempre. Entonces ella se volteó, se secó las manos en el delantal y me miró de frente. No sé qué pasó exactamente con Daniela, dijo. No pregunto porque no me toca, pero sí sé que lo que usted hizo salvó a Marco. Gracias. Yo asentí sin necesidad de explicar nada. Ella entendía sin que yo tuviera que decirlo. Esa tarde, cuando se despidieron y la camioneta se alejó entre el polvo dorado del atardecer, me quedé sola en la entrada con mi taza de té. Miré el horizonte y repetí en voz baja, casi como una plegaria: «Te salvaste. Te salvaste, hijo mío». Y en mi corazón esa frase no era un lamento, era un canto de alivio. Porque a veces las bodas que no ocurren son las que más hay que celebrar.